Hola a todas y todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes para los que están en otras latitudes. Es un gusto para mí volver a encontrarme con todos ustedes en estos espacios en donde tenemos la posibilidad de encontrarnos con analistas para hablar de la práctica clínica y para hablar de las continuidades y discontinuidades en el campo del psicoanálisis. Así que para mí es un gusto enorme hoy tener este encuentro con Carlos Kach. Lo que nos une en este encuentro es charlar acerca del juego y la asociación libre. Yo voy a presentarlo a Carlos, voy a comentar algunas razones de este encuentro y después voy a cederle la palabra. Bueno, Carlos Kach es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es ex profesor de clínica de niños y adolescentes y de psicopatología infanto-juvenil de la Facultad de Psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de un libro que recomiendo de nuestra editorial, Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia, de UDEVA. Actualmente es docente de posgrado en carreras de especialización y maestrías en universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario, y es director del programa de extensión Atención de Niños Privados del Cuidado Parental en la Facultad de Psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Carlos, te agradecemos mucho la presencia. Voy a comentar las razones que considero que fundamentan dedicarle, creo que no solo un encuentro, sino varios capítulos y más de un libro, recomiendo el tuyo, a esta idea del juego como asociación libre. En principio lo que voy a afirmar es algo que claramente está ya instalado, es que el juego no es meramente una actividad de esparcimiento o entretenimiento, el juego no es solo constitutivo de la civilización, sino que aún más es instituyente, podríamos decir, de la dimensión de sujeto en la infancia. En Freud hay lugares privilegiados en los que Freud le adjudica diversas funciones al juego, todas ellas condición de estructura. Por ejemplo, voy a comentar cuestiones que seguramente todos hemos leído en El Criador Literario, como Ganancia de Placer, en donde el niño inserta las cosas del mundo en un orden que le agrada y rectifica la insatisfactoria realidad, y casi aparece como el tiempo previo a la constitución de la fantasía. El segundo, muy comentado por todos en Más Allá, en donde el juego del Fordá tiene el lugar de ser el gran logro cultural, así lo llama Freud, ya que responde con esos fonemas frente a la renuncia que le significa la partida de la madre. Y en tercer lugar, los textos en los que aborda el juego con muñecos, ¿no? Donde el escenario es la trama edípica, es decir, todos grandes momentos, podríamos decir, en donde el juego aparece como un modo de tramitación en lo psíquico frente a las exigencias con las que el niño se encuentra. Pero no será hasta Melanie Klein que veremos que el juego tendrá un lugar fundacional en la clínica con niños, siendo ella la que retoma el legado freudiano. En sus palabras, comentando el caso Hans, que les recomiendo un texto fundamental, fundacional también de la clínica con niños, que es el Simposium, en donde Klein discute con Anna Freud. Por eso digo que el legado finalmente queda en manos de Klein, porque es ella la que dirá, comentando el caso Hans, que este análisis estaba destinado a ser la piedra angular del subsiguiente análisis infantil. Quiere decir que había que esperar hasta Melanie Klein para que el juego tenga un lugar particular en nuestra clínica. Así que bueno, consideramos que el juego es necesario de ser abordado, trabajado, que tiene innumerables aristas, y por eso me resultaba muy interesante invitarlo a Carlos para charlar acerca de este tema. Así que Carlos, te cedo la palabra y te escuchamos. Bueno, bueno, muchas gracias Estela por invitarme, es un honor que me hayas convocado para este tema, que además me gusta mucho, y sobre el que he escrito algunos artículos y siempre estoy pensándolo, así que de verdad me honra tu invitación. Y transmitirle
a colegas y alumnos lo que conozco y he pensado, para mí es un gusto siempre. Eh, eh, tenemos la suerte de conocer la obra de muchos autores en el final del siglo XX y el siglo XXI. Tenemos la suerte, los contemporáneos y los jóvenes más, de poder ver la obra de los autores fundacionales del psicoanálisis con la distancia de ya más de 100 años de psicoanálisis de niños y de psicoanálisis. Y eso nos permite tener un panorama con mayor lucidez que la que se tenía en los tiempos en que Melanie Klein trabajaba, Anna Freud, Winnicott, Lacan, Manon Nidal, todos que fueron trabajando, cada uno desarrollaba su perspectiva, pero era difícil tener un panorama global, porque cada uno estaba metido en su manera de pensar el método psicoanalítico. Y esta distancia nos permite tener un panorama con más lucidez, inclusive para entender en cada autor, en este caso Melanie Klein, qué abrevan de Freud. Porque yo siempre pienso que Freud es el que siempre nos da la lengua fundamental para entender a los autores posteriores. Eso lo sigo creyendo y me parece importante. Y entender los aportes y los desarrollos que han suplementado cada autor con su propia investigación. Freud no vio niños, salvo a Juanito y poquito, ya se sabe eso, y son los autores que vieron niños concretos los que pudieron pensar cosas muy directas. Bueno, para el caso Melanie Klein. Voy a situarme en juego y asociación libre, obviamente, pero es fundacional, como dijo muy bien Estela. Melanie Klein nació en 1882 y se murió en 1960. Tengan en cuenta que Anna Freud se muere en 1982, Lacan en 1980, Winnicott en 1971. Les doy estas fechas para que vean que han sido desarrollos paralelos y simultáneos, cada uno en su país, etc. O sea que han convivido las ideas desconociéndose o ignorándose o rechazándose, pero han sido paralelos de esos desarrollos, o menospreciándose, que es otra de las cosas que ha pasado. El interés por los niños en Melanie Klein es muy temprano. Su primer trabajo es sobre la educación sexual de un niño, que sabemos después que era su hijo. Es muy interesante, ella prueba con la educación. Sus primeros trabajos tiene un interés especial por la renovación revolucionaria que podía traer el psicoanálisis a la educación, y en eso coincide con Ferenc, ¿sí? Pero bueno, empieza a trabajar con niños psicoanalíticamente. Hay un caso que es el Ingrid, que ella atiende en 1923 y cuenta lo que pasaba, porque es como descubre el juego, digamos, como método. Dice, era una niña que tenía algunos temas en la escuela, etc. No les entro en detalle, pero ella dice, primera reunión, las primeras sesiones, el proceso no lograba ponerse en marcha, dice Melanie Klein. Seguramente no se la va a poner en marcha, pues le hacía preguntas y la nena contestaba con evasivas, la cosa no funcionaba. Entonces dijo, terminemos con esta farsa, se fue a la habitación de sus hijos, porque la atendía en casa de ella, de casa de Melanie Klein, trajo juguetes y la niña se puso a jugar, dice, y empezó a mostrar una serie de fantasías con contenido sexual, etc. Y se empezó a desarrollar asociaciones de juego. Así descubre ella el tema del juego. ¿De dónde lo sacó? Hay antecedentes uno es que la primer psicoanalista de niños, la verdadera primer psicoanalista de niños después de Freud, fue Hugh Hellmuth, que usaba muñecos para trabajar con los chicos. Entonces representaba con muñecos fijos situaciones de juego. Eso puede haberle dado alguna idea. Pero un biógrafo de Melanie Klein, un biógrafo de la obra de Melanie Klein, que es Petot, cuenta que tiene la hipótesis de que Melanie Klein leyó un trabajo de Sigmund Pfeiffer, que Freud cita en Más allá del principio del placer,
cuando introduce el juego del Ford-A y dice, hasta ahora se ha estudiado el juego desde el punto de vista de las motivaciones, etc. Y dice, y lo cita y dice Sigmund Pfeiffer, un psicoanalista húngaro, 1919, y que es un trabajo que se recuperó primero en castellano, una parte, después en francés. Yo lo conseguí en alemán, no hablo alemán, pero lo conseguí en francés, pues estaba perdido porque era en alemán. La lengua alemana se pierde con la guerra, se perdió mucho con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, y hubo que recuperarlo. Este autor, Peto, dice que seguramente Melanie Klein leyó ese trabajo, porque es un autor que analiza el juego infantil como una formación como formación del inconsciente. Y él supone que Melanie Klein lo leyó y se lo olvidó, porque era muy honesta y siempre citaba a todo el mundo. Y que lo debe haber dejado, como que le quedó ahí flotando, y entonces pudo aprovechar el juego. Y darse una idea de que con el juego el chico producía material psíquico, ¿sí? Es decir, asociaciones de juego. Esto lo cuento como una referencia, y desde ahí empieza a pensar la cuestión del juego. Antes de decirle cosas muy precisas que ella dice del juego, son muy interesantes, como decía Estela en el simposium, porque es ahí donde dice, da los primeros fundamentos. Melanie Klein se fue preocupando por trabajar cada vez con niños más pequeños. Entonces tuvo acceso a niños anteriores a la edad, o cercanos a la edad de Juanito, o más chiquitos. Y empezó a interesarse por sintomatologías tempranas, ¿sí?, que presentan todos los niños. Básicamente, en principio, eran las fobias infantiles, los terrores, etc. En esa preocupación es que el juego encuentra que le da producción psíquica, vamos a decir eso en principio. Y la gran definición de juego que va a hacer para el psicoanálisis, que ella va a hacer, es decir que el juego va a encontrar en el juego lo que ella va a llamar un equivalente de la asociación libre de los adultos. Este es el punto. Ningún autor del psicoanálisis de niños que han desarrollado el juego como concepto clínico y teórico, ninguno llegó tan lejos como para decir el juego es un equivalente de la asociación libre del adulto. Han habido aportes magníficos de Winnicott y de muchos otros, pero nadie dijo eso con tanta contundencia, ¿sí? Yo tengo mi punto de vista, que lo voy a dar en algún momento, pero vamos a decir lo verdadero que nos aporta Melanie Klein, que encuentra un método que es una técnica, un modo de aplicar el método psicoanalítico mediante la vía de la técnica del juego. Vamos a decir eso. Esa sería la manera como yo creo que hay que pensarlo. Como método psicoanalítico de indagación del inconsciente, la técnica del juego permite que haya producción psíquica y permite indagar el inconsciente, o que el inconsciente produzca material e indagarlo y construirlo, deducirlo, bueno, como todos saben. La idea de Klein es que el juego permite ganar acceso a la fantasía del niño y liberarla. Las dos cosas, es muy importante las dos. Ganar acceso a la fantasía al analista le permite penetrar en la fantasía del niño, porque el juego no es la fantasía, el juego es un producto de la fantasía, que es un producto, que es el contenido del inconsciente, de las representaciones inconscientes. Esa es la idea de Klein. Que se acercan sobre todo, podríamos decir, a las representaciones de cosas freudianas, que al producirse en el juego es un modo de producir representación de cosa y de palabra en acto, esto lo digo yo basándome en Freud, pero también dice liberarla, o sea que el juego, como decía Estela, no, es un modo de tramitación psíquica, o sea, al liberar la fantasía, al ofrecerle materiales de juego a un niño, le permitimos. Nosotros tenemos acceso a su fantasía, pero él libera su fantasía, o sea que le permite producirlas. Y eso es interesante, porque el acto de producir en la situación analítica ya tiene valor por sí mismo. No es solo una expresión de lo que estaba contenido, es un momento productivo en sí mismo que se está dando en acto frente a nosotros. Eso es muy importante de por sí. Y ya en la situación analítica
se diferencia, aunque los niños juegan universalmente, es un producto de la cultura, ya lo sabemos, pero que estemos nosotros ahí presentes mirando el juego de un niño ya hace del jugar algo diferente. Ya eso, el juego espontáneo que un chico hace en su vida, ya al estar frente a nosotros, aunque estemos callados y solo lo miremos, ya hace de ese juego, lo sitúa en otro contexto, que es de alguien que va a escuchar, a ver, a decir, y permite una situación singular, que es la de poner en acto el dispositivo analítico, eso es lo que quiero decir. Permite dramatizar fantasías y experiencias que los dominan, dice Klein, estoy citando la Klein. Dramatizar, poner en escena, fantasías, estas son internas, y experiencias y cosas vividas, o sea, son a dos vías. Lo que el niño puede representar internamente como fantasía y lo que puede haber vivido. Son ambas vías, por supuesto tramitadas por fantasías, pero son experiencias también. Freud destaca eso en algún lugar y es muy conocido. Textual de Klein, la representación por medio de juguetes, la representación simbólica en general es, al estar hasta cierto punto alejada de la persona misma del sujeto, está menos investida de angustia que la confesión de la palabra hablada. Textual de Klein del simposio que citó Estela. O sea que la representación por juguetes es una representación simbólica. Hay que decir que es una representación en acto, ¿sí? Porque en el juego hay acto, hay acción. ¿Sí? Lo va a decir Melanie Klein en el 1932, en el inicio de un texto el que a mí más me gusta de Klein, que es el psicoanálisis de niño, que lo va a escribir recién en 1932. Ahí va a decir que en el juego hay acción también, no solo representación simbólica. Pero estoy citándoles lo de 1926, que es el simposio. Representación simbólica, al estar alejada de la persona del sujeto, ¿sí? Es decir, está alejada porque el niño al que juega produce algo que le es ajeno, en principio, a su conciencia. Eso es lo que dice. Su inconsciente trabaja produciendo una representación de la que él, su yo no está ahí, vamos a decir así. El sujeto no está ahí, él no se reconoce. Es un producto del que él es autor, pero está desconocido como en la representación. Por eso dice, al estar alejada de la persona misma del sujeto, acá hay una idea de Klein de que hay una persona del sujeto central, bueno, eso, sí, podríamos abrir muchas cosas alrededor de eso, está menos investida de angustia que la confesión de la palabra hablada. Está dándole una alternativa al psicoanálisis estándar, que en ese momento era la palabra hablada, y la confesión de la palabra hablada, porque en la asociación libre hay algo de confesión, y en lo que va del lado de la confesión es lo que tiene que ver con fantasía, justamente. Es decir, decir todo lo que se le ocurra implica decir cosas banales, pero también la asociación libre va llevando a representaciones cargadas de afecto como vergüenza, pudor, angustias, etcétera, que hacen que el decir encuentre resistencias, como lo descubre Freud, pero que tomen el sentido de confesión. Y la idea de Klein es que los chicos no hablaban, no porque no tuvieran capacidad, sino porque el hablar los llenaba de angustia. Y entonces la vía de evitar la angustia para la producción psíquica es la representación simbólica mediante el juego. Esto lo quiero señalar. Entonces dice, aliviando la angustia, se obtienen representaciones más indirectas y podemos despertar en el análisis la expresión verbal. La idea de Klein es esta, que al interpretar la angustia que hay en la representación, se alivia por vía interpretación
o se alivia solo por el jugar, porque están las dos cosas, el propio trabajo psíquico de jugar se produce un alivio, se obtienen representaciones más indirectas, que podemos despertar en el análisis vía las representaciones indirectas, que podemos llegar a traducirlas, digamos así, en representaciones verbales. Ese es el camino que ella encuentra de desvío para llegar a poder poner en palabras, vía la interpretación y con el trabajo analítico, el propio niño, porque esa es la idea. Ella consideraba que ningún análisis de niño estaba terminado hasta que pudiese expresar todo con palabras. Eso vale la pena decirlo. Por medio de juguetes y juego, el niño expresa fantasía, deseos y experiencias de un modo simbólico. Y, dice Klein, utiliza el mismo lenguaje de los sueños como medio de expresión arcaico y filogenético. Y dice que la vía de representación que utiliza el lenguaje de los sueños nos invita a analizar los juegos como los sueños, como Freud nos enseñó a analizar los sueños. Entonces, desentrañar cada símbolo por separado, dice ella, y para darle un sentido de conjunto. O sea que la analogía que ella está haciendo, en principio, es del juego con el sueño. ¿Sí? Primero con la representación simbólica. Después, lo que yo estoy diciendo, representación en acto. Que hay acción en el juego es otra idea de Klein, ¿sí? Y me gusta la idea de representaciones en acto. En ese sentido se acerca a un modo del acting, de un modo del acting out, que es una representación que llama al otro en ese sentido, y que estemos ahí mirándolo, ya hay un otro ahí que está mirando. Pero el modo de abordarlo, el modelo que ella va a tomar es el del sueño, y es muy importante tenerlo en cuenta esto. O sea, para llegar a la asociación libre, el juego equivalente de la asociación libre, ella toma el camino que les dije y el sueño, y a mí me parece importante tenerlo en cuenta. Y ahí dice, el juego del niño es un caleidoscópico cuadro a menudo sin sentido. A mí me encanta esta expresión de ella, porque el juego del niño es un caleidoscopio, ¿sí? A menudo sin sentido. Analizar niños implica soportar el sinsentido y esperar que le encontremos algún hilo en algún momento, que nunca va a ser total de todo lo que produce, pero hay que soportar el caleidoscopio bastante tiempo muchas veces. A veces un niño nos revela muchas cosas de entrada, y en eso son maravillosos, porque son capaces de pintarnos el mundo de lo que han vivido, de lo que viven, pero a veces es un despelote entenderlo, disculpen la expresión un poco académica, porque hay que soportar que van, vienen, hacen zapping, dejan una cosa, toman otra, y todo eso hay que permitir que se despliegue, que parece sin Bueno, si soportamos eso, dice Klein, vamos a encontrar lentamente el contenido al que juega, ¿sí? Le vamos a encontrar sentido. El sentido lo vamos a encontrar vía cuatro elementos. El contenido de sus juegos. El contenido es el significado. ¿A qué significado está jugando? El modo en que juega. Textual de Klein, es muy importante no solo el contenido a lo que juega, sino el modo en que juega. Esto a mí me parece fundamental también tener en cuenta, porque a veces hay que interpretar más el modo que el contenido. Hay que detenernos o tanto en el modo como en el contenido, pero como todo no lo hacemos al mismo tiempo, es otro elemento. El modo es el estilo de juego. Es acelerado, es parsimonioso, es un despelote, digamos, de dispersión, es es de pasar de una cosa a la otra. El modo de jugar está en los detalles de lo que un niño juega. Los medios que utiliza, los medios de representación que utiliza, si es plástico, si es muy concreto, si dibuja,
si hace dramatizaciones, él mismo hace dramatizaciones, utiliza muñecos, utiliza objetos, etc. Los medios de representación que utiliza es otro elemento. Y otro elemento para tomar en cuenta, según Klein, es los motivos que se ocultan detrás de cada cambio de juego. Parece el cambio de juego, había algo que implicaba haber tocado algunos elementos inconscientes que hacían que haya un cambio, y era porque se había acercado a algún punto de angustia, etc. Como ustedes ven, es muy minuciosa en el análisis. Yo no tengo acá a mano el psicoanálisis de niños, porque qué lástima, porque me parece que lo tengo en mi casa, en la biblioteca de mi casa, porque ella tiene un modo de analizar con una fineza el juego del niño, desde el punto de vista pulsional. Esto es lo interesante, porque en las fantasías ella descubre las representaciones pulsionales, por ejemplo, en los animales, las garras, que representaban los dientes que muerden, o la fiereza, el movimiento muscular. Tiene una capacidad de análisis fino de la fantasía como representante pulsional. Esa es la idea de Klein del inconsciente. ¿Sí? El inconsciente, la fantasía inconsciente es la representación mental de la pulsión. No es ella la que dice eso exactamente, lo va a puntualizar Susan Isaacs, es la que lo define de esta manera, pero interpreta bien la idea de Klein. El contenido del inconsciente son fantasías, que son representantes de la pulsión. ¿Sí? Y además dice, bueno, vuelvo al juego, jugando el niño habla y dice cosas que tienen el valor, el niño habla y dice cosas que tienen el valor de asociaciones genuinas. O sea que el niño al jugar también habla, y ahí da lo que ella llama asociaciones genuinas. Esas asociaciones genuinas son porque son verbales. ¿Sí? Yo creo que son tan genuinas las verbales como las de juego, del punto de vista del trabajo psíquico que hay en un análisis de un niño. Son genuinas ambas. Lo que pasa es que estamos en una época en que Freud privilegiaba el análisis verbal, y eso fue lo que hizo que Anna Freud, por ejemplo, desestimara el juego como equivalente a la asociación libre, no como método técnico, porque Anna Freud usaba el juego, y en sus últimas producciones, que es unas conversaciones que tiene, reconoce el valor del juego. Lo que va a discutirle siempre a Klein es que no se puede hacer equivaler las acciones de juego a la cadena de significantes hablados. Ese es el punto fundamental de la discusión. Por eso digo que lo central de Klein es hacer del juego equivalente de la asociación libre. Por ahora digo eso y después voy a decir qué pienso yo del tema. Detrás de toda actividad de juego yace un proceso de descarga de fantasía de masturbación. Otra definición de juego. Acá la fantasía de masturbación no hay que tomarla en el sentido de masturbación genital. Ella está tomando en el sentido de descarga autoerótica, de satisfacción autoerótica. En ese sentido dice masturbación. Es decir, que en el juego no solo está el sueño, sino que hay una descarga de la pulsión, hay un tema económico en juego, de descarga directa de la pulsión, ¿sí? Que opera en la forma de un impulso a jugar, como una compulsión de repetición. ¿Sí? Esto sí ya está en el psicoanálisis del niño. Fíjense, descarga pulsional, de goce pulsional, eso es lo que está diciendo, pero descarga en acto presente, actual, que opera como un impulso a jugar y como una compulsión de repetición. Acá ella junta impulsión a jugar, impulso a jugar y compulsión de repetición. Eso merecería algún afinamiento entre la diferencia entre impulsión y compulsión, que no es el momento de desarrollarlo, pero ella está juntando ahí impulsión a jugar, pues como si dijera, como si hubiera una impulsión a jugar en el niño, casi, no diría innata, pero sí de su psiquismo, ¿sí? Y que opera como compulsión de repetición, es decir, más allá del principio del placer. Ese es el punto. Melanie Klein fue la única autora después de Freud que se tomó en serio la pulsión de muerte. El otro que se la tomó en serio fue Lacan. Los demás psicoanalistas, hasta Lacan, desestimaron la idea de pulsión de muerte, como muchos llegaron a las pulsiones agresivas, ¿sí?
pero la idea de una pulsión de muerte contra el propio sujeto, bueno, lo que sabemos de Freud más allá del principio del placer, no se lo tomaron muy en serio, ella se lo toma en serio. Entonces, la compulsión de repetición hay que tenerla en cuenta, porque ella lo va a decir, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, son dos conceptos centrales en su obra como ejes del movimiento pulsional, la lucha entre las pulsiones, la deflexión de la pulsión de muerte, etc. Es decir, ese es el punto de vista de ella. Como algo en el psiquismo, como el psiquismo de qué sufre de la pulsión de muerte. No sufre de la sexualidad, sufre en todo caso de la sexualidad del primer concepto freudiano, sufre de la tendencia a la muerte en aleación con la sexualidad. Ese es el padecimiento más importante que va a encontrar Melanie Klein. Entonces, tenemos una noción de inconsciente que parte de Freud, pero pone un acento en ese elemento. El inconsciente tiene muchos elementos, no es uno solo, pero ella va a poner el acento en esto. Por ello, al tomar el juego desde el punto de vista de la compulsión de repetición, es un acento diferente al primer Freud que describe el juego, como en el creador literario del fantaseo y en muchos lugares, como citaba Estela, porque esa forma del juego todavía está en los límites del principio placer-displacer. Y entonces el juego ahí es como un sueño con realización de deseos. Melanie Klein va a poner el acento en el fracaso de la realización de deseos. Va a poner el acento en la compulsión de repetición que interrumpe, que irrumpe por la angustia, por la pulsión de muerte, que irrumpe la cadena significante impide esa realización de deseos. Otra línea del inconsciente. O sea que en el inconsciente está también el deseo y la realización, pero otro aspecto de la dimensión inconsciente, inclusive hasta a veces más esencial, como va a decir Freud en algún lado, sobre todo más allá del principio del placer, pero Melanie Klein va a leer en todo juego eso, la compulsión de repetición más allá del principio del placer. ¿Sí? Esto lo quería señalar porque es importante. Ella va a leer en todo juego ese aspecto que está a veces expuesto directamente. Los niños a veces juegan destructivamente o vemos los fracasos en su realización de juegos y las frustraciones que les provoca no poder realizar los juegos, etc. O hay a veces juegos donde predomina el principio placer, donde predomina la sublimación del juego. Pero Klein va a leer sobre todo ese aspecto. Por eso sus interpretaciones van a ser tan difíciles de digerir, digamos, cuando las leemos, porque le habla a los niños con una fuerza y una veracidad de sufrimiento que parece brutal, ¿sí? No tenía un coraje, que hay que reconocerle, de avanzar sobre el inconsciente del niño y un deseo de ir a buscar eso de lo que padecía. Y no le importaba si el niño reconocía conscientemente lo que ella le decía, porque la aspiración de Klein era textual, comunicarme de inconsciente a inconsciente, comunicarme con su inconsciente. Ella decía, yo me comunico directamente con su inconsciente. El yo es resistencial. Entonces, si el nene le decía, no, porque los chicos le decían, no, eso nunca lo pensé, Richard le dice al principio, no, eso a mí no se me pasó por la cabeza, Melanie Klein, que es como dije, yo con vos no hablo, yo hablo con tu inconsciente. Entonces, ella lee en las representaciones de juego el inconsciente y lo va a traducir y dice, esto va a ir dando efecto más allá de las resistencias del yo consciente, preconsciente, que las expresen. Entonces, ella quiere captar ese aspecto directamente. Esa es su ambición. No tiene gollete. Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Hay algunos micrófonos abiertos, les agradezco mucho. Bueno, la pulsión de muerte tiene distintas expresiones. Por un lado la angustia y por otro el sentimiento de culpa. Lo digo porque... Pero ¿qué angustias? Lo digo sintéticamente porque no voy a poder desarrollarlo tanto, pero lo verán en la materia, seguro. Pero las angustias que va a tomar Melanie Klein y cada vez va a construir a lo largo de su obra, van a ser primero la angustia depresiva y luego la angustia de persecución.
o la angustia de aniquilamiento, que me gusta más como fórmula, porque así la va a teorizar también, que van a ser las famosas dos posiciones, que son, ella va a ir tempranizando los procesos psíquicos. Lo más primero va a ser lo más temprano en la constitución del psiquismo y va a determinar hacia el futuro, avant coup sería, a priori, todo el destino del psiquismo. En Klein no está el a posteriori, freudiano, está el a priori que determina todo lo que va a venir. Y va a encontrar estas posiciones y estas fantasías, estas angustias, en un adulto igual, de la misma manera. Pero lo que sí importa, y a mí me parece valiosísimo, que ella haya descubierto angustias más tempranas que la angustia simbolizada de la castración. ¿Sí? Aunque para Klein las angustias están siempre simbolizadas, porque hay representaciones mentales desde el principio, esa es la idea de Klein, el psiquismo ya representa desde el inicio, eso es todo un tema a conversar en psicoanálisis, pero sí tempraniza las angustias y ha permitido entender fenómenos psíquicos más variados que solo los de la neurosis, o en la propia neurosis, elementos de angustia que son más masivos, por decir así, más desestructurantes, como amenaza. Bueno, otro elemento a tener en cuenta de Klein, que vale la pena decirlo, es que por un lado es acusada de endogenismo. Eso es cierto, porque el inconsciente es endógeno, no le debe nada al otro. Esa es una idea de Klein. Si el inconsciente es la representación mental de la pulsión o del instinto, no le debe al otro. Eso es una idea. Muy distinta a la idea de Lacan, e inclusive, bueno, depende de qué momento de Freud. Pero también es la primera autora que pone el objeto de entrada. Es la autora que va a reconocer que el objeto está desde el principio. Aunque leído desde el punto de vista de la fantasía, el objeto está de entrada. Con lo cual está discutiendo, es una línea distinta a la que tomaron al comienzo los anafreudianos, los freudianos ortodoxos, que suponía que el niño era una especie de narcisismo primario y sin objeto, y al objeto llegaba después. Melanie Klein pone el objeto de entrada, aunque el objeto pecho, y es en relación al pecho que se construye en la fantasía. O sea, en ese vínculo que implica que hay una madre que da el pecho, pero cómo lo representa y el efecto que le provoca es que el objeto está de entrada. Y en ese sentido hay que reconocerle que, aunque no tenga en cuenta el otro, ni como lugar real, lo tiene en cuenta, clínicamente lo tiene en cuenta, pero no lo conceptualiza, ni le da importancia, ella lee todo el punto de vista interno, y no quería saber nada del punto de vista externo, eso es muy claro en la obra de ella. A Bowlby lo echó de las supervisiones, de la teoría del apego, porque le traía cuestiones de la familia, y creo que le dijo, si me volvés a traer cosas de la familia, no te superviso más, y no lo supervisó más porque Bowlby insistía con cuestiones del vínculo familiar que lo llevan a pensar el efecto de las relaciones reales de los otros, digamos, ¿no? Digo, para que vean la importancia que tenía. Bien, en el juego ella va a ver las inhibiciones, va a ver la represión fuerte. El niño que no puede jugar es un niño que no puede representar, que tiene inhibida la capacidad representacional. Es muy interesante esta. Inhibida o reprimida. Inhibida o sofocada, podríamos decir incluso. No solo reprimida. Un niño que no juega, que juega poco, que es porque no está liberada su capacidad representacional. Y también por medio del juego, las experiencias sexuales logran representación y abreacción. Las dos cosas. O sea que el juego es Freud decía, un artículo que escribí que le mandé a Estela, es, el juego es un modo de trabajo del aparato psíquico en una de sus manifestaciones más tempranas. ¿Sí? O sea que el juego es un modo de trabajo de lo pulsional, del mundo externo, etc. Bien, entonces, mediante el juego, por eso, las vivencias y las experiencias logran representación, tramitación, podríamos decirlo también, simbolización y descarga. ¿Sí? Lo que hace Klein es convertir el modo de trabajo del aparato psíquico, como ella lo conceptualiza, en el método. Va a ser de ella la vía de aplicar el método analítico. En ese sentido,
podemos decir que el juego es un método, o el juego es la técnica que permite poner en marcha el juego, poner en marcha el método analítico como técnica. Bueno, yo tiendo más a pensarlo como método, y las técnicas pueden variar. Y son muchas y variadas. Y con los niños hay que estar preparados para tener muchas técnicas de juego y de otras. Pero ¿qué le debemos a Klein? Esa posibilidad de leer lo más elementos del inconsciente, la posibilidad de acceder a las representaciones inconscientes más tempranas, podríamos decir más profundas, más allá lo digo en términos así, más bien clásicos, que tienen que ver con las representaciones de cosas. Lo interesante de esto lo va a decir Laplanche de modo muy lúcido, a mi gusto, es porque él, siendo un freudiano ex-lacaniano, digamos, pero un freudiano muy fino, reconociendo el valor de Klein, va a decir que los objetos de Klein, el escándalo de Klein, es que los objetos de los que ella habla, que el niño representa en el juego, son verdaderos objetos, son objetos reales del inconsciente. Que sí, están representados, pero hay acceso a la representación cosa, como dice Laplanche, la representación de cosa. Hay esa cosa, o esas representaciones de cosa, en Klein son cosas reales que están actuando en el psiquismo. No son meramente una representación de otra cosa. Es la cosa, la cosa misma del inconsciente como representación. Hay algo real del inconsciente que ha captado Klein, y esto se lo reconoce muy bien Laplanche, y que es a lo que nos da acceso el juego del niño. ¿Cómo lo trabajemos? ¿Cómo lo interpretemos? Bueno, eso en la historia del psicoanálisis nos ha dado mucho más elementos, etcétera, y hoy no trabajamos, bueno, por lo menos yo no trabajo exactamente como Klein, pero el juego me parece una vía de acceso al trabajo psíquico del niño fundamental. Esto no tengo ninguna duda, y se lo debemos a ella haber reconocido lo sustancioso que nos brinda con ello. Otro elemento más. En el análisis de niños, dice Klein, en el principio del análisis infantil también, en otros artículos, en el análisis de niños no podemos dejar de desconocer la importancia de la fantasía y de la traducción a la acción, por efecto de la compulsión de repetición. Acá subrayo esto porque ella habla de una traducción a la acción. Fantasía traducida en acción. El recurso a la acción de los niños pequeños es fundamental, es un mecanismo primitivo. Pero para ella el recurso a la acción ya traduce una fantasía. ¿Se entiende? La acción ya está traduciendo a una impronta que está en el psiquismo, que es la fantasía. Y entonces la interpretación lo que hace, según Klein, estoy haciéndole justicia a Klein, la interpretación lo que hace es retraducirla a la fantasía. Pero ya la acción tiene una trama significante. Eso es lo que quiere decir Klein. Otra manera de pensar es que la acción no tiene sentido, o el significado todavía no está constituido, y hay que constituirlo. Pero en Klein el sentido ya está en la fantasía. Entonces la acción ya es un modo de traducción. Miren el uso que hace de la idea de traducción. Es decir, la acción ya traduce un engrama primario que está en el psiquismo. ¿Sí? Esto bueno, ¿por qué se parece a los sueños? Porque el chico al jugar juega el lenguaje pictórico, las palabras usa las palabras en sus cualidades sensoriales, etc. Bueno, esos son los elementos que ella va a dar. Entonces, ahora viene una vuelta más. Con esto le he hecho bastante justicia a Klein, creo, porque se lo merece.
hay que decir algo más, que también es pertinente. El trabajo con los niños, esto lo dice la experiencia, por mucho que interpretemos en el sentido kleiniano o no, no importa, el hecho de trabajar el juego inicia por la vía de la intervención del analista un diálogo donde el juego se vuelve el analista hace del juego un mensaje. Y al devolverlo como mensaje y traducirlo o interpretarlo, permite una dialéctica entre lo que el niño produce y lo que el analista va interpretando, con lo cual el juego se va convirtiendo en el dispositivo analítico de a poco en un mensaje con destinatario. Si bien al principio el niño juega sin saber para quién juega, la intervención e interpretación analítica lo va convirtiendo en mensaje que nos acercan a contenidos inconscientes. Y esto es muy importante porque de esa manera el juego se convierte en comunicación y alocución, no es meramente una expresión por fuera. Un pacientito que yo atiendo hace muchos años, por suerte para él y para mí también, porque lo he podido sacar de momentos difíciles, al año de análisis, un chico que tenía ataques impulsivos muy violentos, con una historia muy complicada, pobrecito, pero que un día me hace un dibujo, ¿no? Y entonces, y me muestra algo, ¿no? Entonces yo le digo, me parece que estás usando el dibujo, era al principio, no sé, los primeros meses, después que más o menos el lazo se estableció. Digo, estás usando el dibujo para contarme cosas tuyas que sentís. Me dice, y por eso lo hago, me dice. Y entonces, él era consciente de que me estaba comunicando mediante el jugar. Y los chicos cuando captan el sentido del proceso analítico, ya juegan o hacen cosas diciéndonos cosas. Y entonces, con este chico y con otros, yo al hacer interpretaciones, intervenciones, me contestan con juego, porque ya se vuelve un medio de comunicación que no pueden hacerlo con las palabras o con las palabras a medias, pero el juego encuentran una forma de decir, así te cuento y te transmito, y ahí el juego es asociación libre. Ese es el punto. Es en ese momento, cuando estamos en este nivel, el juego, sí, yo estoy de acuerdo, es un equivalente de la asociación libre. Lo que pasa es que hay modos de juego que no son asociación libre. Ese es el punto que quiero señalar. Ese es mi parecer. Yo creo que hay actividades de juego que se alejan de la asociación libre, que se acercan a la compulsión de repetición, para decirlo así, o que se acercan a, por ejemplo, inclusive un sueño. ¿Por qué se acercan a la compulsión de repetición? Porque el juego que repite en acto, en modo destructivo, o en modo sensual, o en modo de satisfacciones directas, ese juego se aleja de la asociación libre porque busca una satisfacción directa en la acción. Esto lo señala Winnicott. Winnicott es el que dice, bueno, si en el juego hay satisfacción directa de la pulsión, el juego no es juego en el sentido estricto, es juego, pero no es un juego que esté comunicando, es un juego que se resiste justamente a su paso a la significación o a la producción significativa. Eso no quiere decir que el niño no tenga la capacidad significante, pero en ese tramo del trabajo, en esa pieza de trabajo, la compulsión de repetición hace que los juegos se vuelvan compulsivos o impulsivos incluso, pero ahí nos alejamos de la asociación libre. Para Melanie Klein siempre la asociación libre lo iba a interpretar. Desde mi punto de vista, la asociación libre no es el único material con el que trabaja un psicoanalista. Si bien es la regla fundamental, Freud, en el último Freud, cuando tiene que discriminar los materiales con los que trabajamos como analistas, el último Freud, hablo de 1937, él distingue entre, si bien mantiene la regla fundamental, él dice, trabajamos con tres materiales que nos provee el paciente.
en ese momento, hoy podríamos ampliarlo, pero él dice sueños, asociaciones libres y repeticiones. Da 3 elementos para trabajar. Y la asociación libre es uno de los materiales. El sueño no es una asociación libre. Si lo diferencia como material psíquico, el sueño da lugar a asociaciones libres, sin duda, ¿sí? Y entre los 3 materiales hay intercomunicación. Pero yo lo quiero señalar porque a mí esto me permitió entender lo que no entendía de los juegos de los niños y que el límite de lo que podía encontrar a la intervención analítica. Entonces, el sueño es un producto que se hace fuera de la sesión y se trae y se cuenta. Como tal es una asociación, es un producto psíquico ya hecho. Puede evocarse en una asociación libre, pero el sueño como tal es un producto psíquico ya hecho, que el paciente lo trae y puede asociar libremente. La compulsión de repetición son repeticiones en acto, son actuaciones donde lo que está es el inconsciente en la vía de la repetición, no en la vía de la producción significante. El problema es cómo convertir eso en construcción significante, en construcción, digo construcción porque es el camino, pero es en cómo producir una simbolización de eso y cómo hacer con eso. Entonces, lo que se da vía la compulsión de repetición o la impulsión, se da en acto, se da como pasaje al acto o se da como acting. Entonces, es esta, que es justamente una de las resistencias más importantes que va a encontrar Freud en la última etapa de su vida, que es lo que resiste al trabajo significante y qué hacer con eso. Bueno, en el juego, por eso diría, el juego puede ser un poco de las 3 cosas y depende del paciente y del momento de cada paciente y del momento de la sesión. Puede acercarse a la asociación libre, puede acercarse a la compulsión de repetición o puede acercarse a un sueñito, en el sentido de que un niño juega aislado y está como ensimismado, sin que convertir ese sueñito en algo que nos comunique o que esté destinado. Es nuestro trabajo el que tiene que convertir ese momento de aislamiento donde juega como abstraído. Winnicott es un especialista en discriminar tipos de juego para decir lo que no es juego. Él habla de la psicopatología del juego, en esto discute con Klein. Y entonces hay modalidades de juego que se alejan de la sublimación, para decirlo en términos generales. Pero también va a reconocer Winnicott, quiero decirlo, que detrás de todo juego, y en esto es kleiniano, o está de acuerdo con Klein, que detrás de todo juego lo que se oculta es la angustia o pensamientos o representaciones o emociones que llevarían a la angustia. Y eso actúa sobre el juego. Y que el niño juega por muchos motivos. Pero una de las razones por las que juega es para tramitar angustias tempranas. Las puede tramitar mejor o las puede tramitar peor. El juego puede ser más defensivo o puede ser más predominar la defensa o puede predominar la expresión inconsciente o puede predominar la eclosión de angustia que hace que el juego se interrumpa o se vuelva compulsivo. Dice Winnicott las 2 cosas. Si el juego lleva a angustias insoportables, o se vuelve compulsión de repetición o se interrumpe, por ejemplo. Bueno, a mí me permite esto hacer una cosa más diversificada de los elementos de juego. Pero claramente los elementos de Klein siguen estando vigentes y los tenemos que tener en nuestro poder porque son fundamentales y merecen nuestro chapó, más allá de que le demos más vueltas a otros conceptos de juego como los que ha traído Lacan o los que han traído otros autores, sin duda, porque el juego también es discurso. Eso también lo dice Laplanche, el juego se vuelve discurso. Porque cuando yo les cuento que el niño yo le hablo y él me contesta con juego, es que se ha vuelto un discurso sin palabras, como dice Lacan también. Pero se vuelve discurso. Entonces, material analítico, ¿en qué nos ayuda esto? En que el material psíquico con que trabajamos en análisis es diversificado. Si bien la estructura del lenguaje es fundamental en la estructura del sujeto, los modos de expresión psíquica son enormes y variados. Y eso tenemos que estar atentos. Y el niño nos lleva a eso, porque cuando invitamos a un niño a jugar, lo invitamos a una actividad. Ya lo estamos invitando a que haga cosas. Y cuando hace cosas un niño, se mueve, va, viene, va por el consultorio, curiosea,
tiene modos de hacer y de actuar. Y entonces trabajamos no solo sobre lo que dice o lo que produce, sobre todo un modo de su conducta, que es lo que nos ofrece. Por eso la clínica de niños es tan singular y al mismo tiempo instructiva, porque nos permite entender mejor cuestiones de los pacientes adolescentes y adultos también. Eso no hay duda. Bueno, creo que he hablado mucho, hay tiempo para alguna pregunta. Estela, he tratado de ser sintético y de dar mi punto de vista, pero ser fiel a Klein. No, la verdad que tengo innumerables preguntas para hacer de interlocución, así que lo que les propongo es abrimos las preguntas si quieren, si tienen algún comentario, pregunta, los escuchamos. Yo tengo una pregunta, perdón. Hola, Hola. Primero nada, increíble todo, un montón de información. Yo tengo una pregunta en el momento en el que habló sobre que en el juego se ven también las inhibiciones cuando los niños que no juegan. ¿Cómo se podría intervenir ahí? Tengo esa duda, no sé si es muy larga la pregunta o si es... Bueno, ahí el que ayuda es Winnicott. Winnicott, la clínica de Winnicott es el que nos enseña cómo resolver esas cuestiones. Más que interpretarle la inhibición, que no está descartado que eso se haga, eso hay que decidirlo caso por caso. Los instrumentos son variados y hay que ver cada niño en cada momento y nosotros, etc. Pero como concepto, propiciando el juego. Winnicott dice, a veces, un chico que no juega, en la primera tarea analítica, textual de Winnicott, es un clásico lo que voy a decir de Winnicott, es llevarlo de un estado en que no puede jugar a otro en que pueda jugar. Estoy diciendo algo estándar de Winnicott, pero que es muy valioso, y es primero producir el trabajo de juego, que es ayudarlo a producir trabajo psíquico. Esa es la idea de Winnicott. Si además hay que decirle algo que tiene que ver con lo que percibimos como inhibición, que a veces tiene que ver con una inhibición que puede estar en juego la transferencia. Melanie Klein pensaría en la transferencia, seguro, ella ve la transferencia de entrada, la transferencia está en acto desde el principio, en Klein, en acción, de entrada somos objeto en la transferencia, aunque no sepamos cuál es. En eso coincide con algún aspecto freudiano, sin duda, pero esa sería una manera, ayudarlo a que produzca, y después entender la inhibición, pero antes que produzca. Pero es como no dejarlo solo, ¿sí? Frente a la caja de juego. La técnica kleiniana es muy dura, en el sentido de, yo se lo he escuchado a una kleiniana hace 30 años, en una institución de IPA, decir, una kleiniana con mucha experiencia, y decir, imagínense, dijo, lo que es a un chico decirle, acá tenés los juguetes, vos jugás, yo te voy a observar. Esa era la técnica. ¿Sí? Imagínense, decía ella. Y bueno, y si te imaginás, pensé yo, ¿por qué no buscas otra manera de ayudarlo? Porque imagínense lo que dejarlo al niño solo, que frente a algunos vienen y juegan directamente. Hay chicos que entran y se ponen a jugar antes, sin decir agua va, se ponen a jugar. Pero otros están inhibidos y no saben cómo hacer, porque están frente a un extraño, que es nuevo, que no nos conoce, es un adulto, están a solas. Hay un montón de condicionamientos que hay que tener en cuenta. Entonces eso de ese momento no se puede sacar una conclusión absoluta. ¿Sí? Aprovecho para decir algo, si me permitís, Estela, que claro, claro. La famosa hora de juego, que es un estándar del discurso psicoanalítico en la Argentina, sean freudiano, lacaniano, kleiniano, winnicottiano, todos hablan de hora de juego. Bueno, no es de Melanie Klein la idea de hora de juego. Yo lo chequé con alguien de IPA hace muchos años que creía que era de Melanie Klein, formada en una institución con predominio kleiniano. Y yo le dije, no es de Klein. Melanie Klein no habla de hora de juego. La hora de juego es un invento de Arminda Verasturi. El sintagma hora de juego es un invento de Arminda Verasturi. Y corrió de boca en boca, generación tras generación, y los que trabajamos con niños, sean lacanianos o sean anti-lacanianos, no importa, todos dicen hora de juego. La hora de juego es un problema como idea. La misma Arminda Verasturi se desdice de la idea, porque
la mantiene, pero se desdice, porque la hora de juego provoca en los analistas de niños la siguiente idea: tengo la hora de juego con el niño, como la hora del té, ¿sí? Hora del té, hora de juego. Entonces tiene que haber juego. Y si el chico no juega, entonces los analistas sentían que no pasaba nada porque en la hora del juego tenía que haber juego. Entonces, si yo voy a la hora del té y me traen un bife de chorizo, hay algo que no anda. Bueno, la hora del juego es una hora de. En las sesiones de adultos nos decimos hora de hablar. ¿Entienden? La hora de juego se volvió un mandato y se volvió un problema para analizar a los niños, porque era lo que tenía que haber. Y la producción psíquica de un niño, si bien el juego es importante, yo tiendo a dialogar con los chicos de entrada. Si puedo dialogar de entrada, arranco con los juguetes que están ahí y empiezo con la posibilidad de establecer diálogo y juego. Acá vamos a jugar y hablar y vamos a usarlo acá, pasa acá, para entender qué te pasa. Entonces todo vale en ese sentido. Esto lo quiero señalar por lo de, si no juega, si hay inhibición, veremos por ahí, podemos dialogar, hay cosas de lo actual, en fin, el punto es hacer lazo, contacto y que trabaje el psiquismo del niño, en un lazo con nosotros, obviamente. Espero haberte respondido. Sí, gracias. ¿Pregunta que alguien tenga ganas de formular? Bueno, hago un comentario, Oscar, y por ahí damos pie para preguntas. Me parece muy interesante esta, digamos, línea que vos marcás en Klein, de cierta vía regia, ¿no? Como decía Freud, del sueño como vía regia de acceso al inconsciente. En Melanie Klein, el juego es la vía regia de acceso al inconsciente, y a mí siempre yo lo trabajo así. Es un inconsciente en donde la primera y la segunda tópica aparecen abrazadas, por decirlo de alguna manera. Al punto de que el término que ella utiliza de la personificación, porque ella lo que habla no es del término, cuando habla de la representación con juguetes, utiliza un término que ella le da estatuto de mecanismo, dice el mecanismo de la personificación, y que lo que personifican no es a las personas, sino a las instancias psíquicas, el yo, ella y el super yo. Y entonces me parece muy interesante que, por un lado eso, ¿no? Encontrar como un inconsciente articulado al ello, pulsional, cuyo vehículo son las fantasías, ¿sí? En donde la transposición al exterior del sadismo que se juega en las fantasías, efecto de la pulsión de muerte, el super yo, digamos, son los juguetes que el analista oferta, por decirlo de alguna manera, que permiten esa personificación. Pero, digamos, tomando, digamos, esto que vos decís, la oferta trasciende la idea del juguete, ¿sí? La oferta es la del espacio del dispositivo, cualquiera sea lo que creo que Marie-Claude Thomas habla de la play technique, ¿no? La play technique. Bueno, pero digamos, es algo que podríamos incluir dentro del método analítico sin agotarlo, ¿no? La técnica del juego es lo que podemos incluir dentro del método analítico sin agotarlo. Y que creo que ahí donde por ahí encontramos las dificultades en un niño en donde el juego no vale como vía regia, la oferta implicaría apostar a esa transformación, digamos, ¿no? Porque, digamos, como vos decís, ese juego es un trabajo psíquico y habla de la dimensión del sujeto, que efectivamente no es el yo. Por eso me parece muy interesante esa intuición kleiniana, ¿no? En donde ella separa al yo del juego, sin tener la noción claramente de sujeto, ¿no? Apuntando a esa idea de hablar de inconsciente-inconsciente, un poco una intersubjetividad un poco extraña, telepática, pero no importa, es como esa, ¿no? Como pensar el yo
bien como lo pensaba Freud en las fantasías del yo como espectador, ¿no? Como el yo. Es parte de la fantasía, pero al mismo tiempo está separado como espectador. Incluso el término que, estoy un poco larguera, pero incluso el término que utiliza Klein de la confesión, es un término que Freud usa respecto a las fantasías. Exactamente. Porque es la fantasía lo que produce ¿no? Vergüenza y culpa, y entonces tiene valor de confesión. Porque la asociación que se pide no es una confesión, no somos párrocos que exigimos confesión. La confesión es ese estado del momento en donde algo es relatado bajo la lógica de la vergüenza y la culpa. De que Melanie Klein ubica ahí la confesión, me parece muy interesante. Exactamente. Porque bueno, si seguimos a Freud, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, está muy bien. Porque la asociación libre va llegando a fantasías, va llegando a las fantasías inconscientes. Lleva a eso, por lo menos la deriva significante acerca de eso, y ahí empiezan a aparecer la resistencia. Y el paciente empieza a sentir, bueno, esto lo digo, no lo digo, y ahí aparece lo que vos decís, la confesión. Y ella va directo a la fantasía. Directo. Exactamente, va directo a la fantasía. Sí, exactamente. Agregaría una vuelta, si me permiten, claro, que sería esta, en términos de Lacan. Porque también hay algo que puede servirnos, mucho, por supuesto, pero para pensar el juego. La suposición, el famoso sujeto supuesto saber. Para que la producción psíquica pueda servir analíticamente, tiene que estar operando esa doble suposición. La suposición de sujeto y la suposición de saber. ¿Sí? Cuando la introduce el analista, cuando Melanie la interpreta brutalmente, pero le está diciendo, yo supongo un saber ahí. El problema es si lo supone el niño, que ese es el problema. Lo supongo yo. A veces la suposición de saber que hace intervenir el analista produce en el niño, como en mi pacientito ese que yo le decía, la hace emerger. A veces hay que construirla, no viene prêt-à-porter la suposición de saber. Y la otra es la suposición de sujeto. ¿Sí? Son las dos. A veces hay una y no está la otra. A veces hay suposición de saber y no hay suposición de sujeto. ¿Qué quiere decir que hay suposición de saber? Que yo puedo convertir el material de juego en un texto que puedo trabajar con el niño, un saber que él despliega sin sentirse él representado como sujeto en ese saber. Eso es lo que ha permitido una manera de trabajar, a partir de las ideas de Lacan, de trabajar el análisis a través del juego, hablarle al juego y que esto pegue sobre el niño. Esto lo hacía Hugh Hellmuth, ya lo hacía Hugh Hellmuth, hacía ese trabajo. Construía ella la escena, en vez de que la construyera ella, y le hablaba al juego y el chico reaccionaba. Es famoso porque hay un nene que se pone loquito porque se da cuenta que está representado ahí. La otra es la suposición de sujeto, que es suponer que él está representado en el juego, ¿sí? Que tiene algo que ver con él más allá de él. ¿Sí? Entonces, y a veces el juego no supone ninguna representación. ¿Sí? En un viejo trabajo de Colette Soler, de hace mucho, ella, poniendo el eje en la suposición de saber o en la demanda, hablaba del dibujo infantil. Bueno, pero en ese dibujo sí está representado el inconsciente de un niño, pero no le demanda nada a nadie, decía Colette Soler. Es verdad, el chico puede dibujar y no demanda ningún saber ni ninguna suposición. Dibuja porque dibuja y punto. Y esto nos pasa en la clínica con niños con mucha frecuencia. Los chicos hacen cosas y no suponen nada. Somos nosotros los que tenemos que hacer la suposición. Y a veces los chicos le dicen, a veces uno se larga y los chicos dicen, ya empezás a decir pavada, dejate de bromar, ya vas a empezar a decirme esto, ya vas a empezar a decirme lo otro, porque ya saben por dónde uno está buscando. Y es muy divertido eso con los chicos, porque eso permite adentrarse yo le digo, te voy a decir algo que seguro me vas a decir que no tiene nada que ver con vos. Y
y aprovecho ese colchón para decirles algo para pensar, ¿no? Mi modo de interpretación no es traer una verdad así absoluta como hacía Klein, pero sí cómo acercar al niño a que él está representado en eso, de alguna manera. Bueno, quería hacer este juego con las ideas de Lacan, que son útiles porque nos permiten pensar algo de cómo intervenir en la clínica. Eso. No se te escucha. Hay algunas consultas que acabo de leer. No sé si quieren abrir el micrófono para hacerlas en voz alta. Laura, ¿querés comentar? ¿O querés que la lea yo? A ver. Laura pregunta. En el caso de la inhibición, ¿cómo intervenís con los padres? Bueno, eso me saca Otro capítulo. me saca de carril, tengo que tomar otra línea, porque es un tema específico del psicoanálisis de niños. El trabajo con los padres, qué hay que hacer con los padres, todo un tema en sí mismo. ¿Sí? Podemos hacer otro encuentro. Podemos hacer otro encuentro, encantado. Me Entrevistas encanta ese con tema. Sí, el trabajo con los padres es un tema complejísimo. Melanie Klein, ¿saben lo que decía del trabajo con los padres? Porque tiene unas páginas. Los padres no son nuestros pacientes. Y con ellos utilizamos las técnicas psicológicas comunes. Eso es lo que, técnicas psicológicas conscientes, ¿no? O sea que, sí, comunes. Es decir, que ella no se proponía interpretar a los padres, ¿sí? Y decía cómo había que escucharlos, sí, pero no son nuestros pacientes. Bueno, el psicoanálisis de niños ha recorrido muchos años con muchos autores y sabemos que podemos trabajar con los padres de muchas maneras. Antes que nada sabiendo la historia del niño, porque el chico no nos puede contar su historia. O sea que para entender la inhibición tendríamos que tratar de entender, ahí va la pregunta, en la historia del niño, yo le pregunto a los padres, cómo juega solas, cómo son sus juegos, cuáles son sus preferencias, cosa que le pregunto a los niños también en las primeras sesiones. ¿A qué te gusta jugar? ¿Cuáles son tus preferencias? Hago una especie de saber sobre lo que le gusta. Entonces, si hay inhibición, ya me voy a enterar por los padres por el modo en que juegan, por su estilo de jugar. A veces no juegan, o es puro deporte, o es pura actividad física. La historia del niño nos lo permite saber, si ha habido traumas, si ha habido situaciones difíciles, etc. Eso lo tenemos que juntar con lo que vamos conjeturando de la historia del niño y del síntoma, de los síntomas por los que consultan. Eso me parece muy importante. ¿Había otra pregunta? ¿Se provoca el juego proponiendo un juego específico al niño o cómo? ¿Cómo se produce el juego? Bueno, un acto de creación. sí, Cada vez. es un acto de creación. En esto, el gran aporte es el de Winnicott, porque Winnicott nos enseñó a que hay el juego entre dos. Y en el juego entre dos, en el famoso espacio transicional y los fenómenos transicionales, utilizados en la situación analítica, para Winnicott, el analista forma parte de los fenómenos transicionales. Y en la transferencia se ofrece como un objeto para el despliegue transferencial. ¿Sí? Entonces, el ofrecerle jugar es instalar un espacio entre los dos para que entre los dos haya producción psíquica. Ahora, lo que tiene en esa creación es que el analista tiene que jugarse con algo, porque si es un chico que no juega, uno tiene que dejarse llevar por su intuición, sobre el gusto. ¿Qué te parece si jugamos a esto? Y hay que apostar. Y entonces, introducir algo de nuestro inconsciente o nuestro gusto, captando algo que sirva para producir el trabajo del niño, obviamente, pero es una invención, ¿sí? Hay que encontrarlo. Y soportar ser rechazado. Y soportar también ser rechazado, exactamente, ¿sí? ¿Sí? Eso es otra de las cosas que pasa con los chicos, ¿sí? Que nos rechazan. Que nos digan, no quiero jugar a nada, no quiero, nada. ¿Sí? Hay mucho, bueno, hay una fenomenología de los modos de jugar que se podría describir, pero sí, exactamente. Bueno, y si nos rechazan hay que pensar un montón de cosas y cómo intervenir, sí, pero es parte del tema.
sí, hay chicos que llegan y se sientan y están muy cohibidos. Bueno, ahí hay que hacer muchas cosas. Yo no excluyo necesariamente a los padres en la primera entrevista, los hago pasar con la mamá, que me lo presente, pongo en escena algo de la vida real, que es que me lo traen. Entonces, no me encuentro con un chico directamente a solas, salvo que él quiera. Hay chicos que dicen, no, paso solo y entran, y otros que no, prefieren entrar con la mamá, conocerme. Le doy tiempo a la instalación del lazo. En eso soy más bien freudiano, en el sentido, como decía Freud, primero instalar un rapport en regla. En ese sentido, yo aprovecho esa idea de Freud, me parece necesaria. Melanie Klein no la necesitaba. Para ella, la transferencia en acto está de entrada. Por eso puede interpretar de entrada que el temor, que el silencio de una niña, como Rita, por ejemplo, es un caso famoso de ella, que la primera entrevista la nena se le escapa. Consultada por terrores nocturnos, ¿no? Melanie Klein la va a ver a la casa. Entonces la dejan a sola con la nena. 3 años, Rita. Y se van a la casa de Rita. Entonces la madre, estaban en el jardín, creo, y ven que la nena sale y se va al jardín. Y entonces Melanie Klein la sigue. Entonces dice, la mamá y la tía pensaron que había sido un completo fracaso. Yo le estaba interpretando, dice Melanie Klein, que ella me estaba sintiendo a mí como una bruja mala que la iba a atacar, como a la noche ella siente en los terrores nocturnos. ¿Entienden? Ella toma la resistencia y alejamiento y temor de la nena como una repetición en transferencia del terror nocturno, de la bruja que ella podía soñar a la noche. Y le interpreta la transferencia y el síntoma. Por eso digo, para mí la Klein está de entrada y por eso puede hacer esa interpretación a una nena de 3 años. Y después el análisis empezó a funcionar. No solo estaba de entrada, sino que para ella era un beneficio que empezara por la transferencia negativa, porque era la forma de la transposición al exterior del sadismo, que era lo que a ella le interesaba que se pusiera en evidencia y al trabajo, con lo cual no le interesaba apostar a la transferencia positiva. Entonces, por eso digo, es una concepción de la transferencia lo que va a estar en juego en los inicios del análisis y en el análisis, como también es una concepción del objeto, cuál va a ser el lugar de los padres en el análisis también. Para Melanie Klein, al ser los objetos, estar de entrada, pero ser imagos, claro. Entonces la presencia real de los padres no era para ella una condición necesaria de tratamiento. Porque si bien había objeto de entrada, y esto que voy a decir, representación cosa, no hay cosa directa, sino que está mediada por la dimensión del imago. Entonces, eso también da cuenta del lugar de los objetos y los padres como objetos primarios de amor en la transferencia, digamos, ¿no? Para lo cual ellas eran absolutamente prescindentes. Y los padres, está magnífico lo que decís, y los padres ya son objeto de transferencia para Melanie Klein. Sí. Los padres mismos ya son objeto de transferencia a las imagos. Exactamente. Es una concepción muy distinta, sí. Muy distinta. Hay una pregunta más. Gracias, Carlos, por tu presentación. Me gustaría que pudieras ampliar tu concepto de compulsión a la repetición y cómo las diferencias del jugar de un niño en el tratamiento analítico, cómo las reconoces. Entiendo yo, entre la diferencia entre el juego como compulsión y el juego como asociación. Entiendo yo que a eso apunta la pregunta. De Ana, ¿no? Ana, ¿interpreté bien tu pregunta? Sí. Más o menos. ¿Querés abrir el micrófono y hacerla en voz alta, por favor? No se escucha. Ahora sí, no lo podía sacar. Carlos, yo bien entendí, me pareció que vos diferenciabas que en el dispositivo, digamos, y en el tratamiento analítico de un niño, vos habías llegado a diferenciar con respecto a Melanie Klein el concepto de compulsión a la repetición del jugar del niño, del estatuto realmente de juego del niño. Si te entendí bien. Entonces yo me preguntaba cómo entendías vos el concepto de compulsión a la repetición, ¿no? No, te aclaro una cosa, para ver, por ahí no me expresé bien. Porque tal vez no lo entendí bien. No, está bien, no hay problema. Para mí, todo lo que para el niño tiene forma de juego es juego.
¿sí? Winnicott, inclusive para Winnicott también, porque a veces se dice, esto es verdadero juego, esto es falso juego. Para mí todo es juego, en la medida en que hay una actividad de juego. Ahora, si un chico empieza a golpear con una maderita una pared de mi consultorio, para mí no es un juego, me está destruyendo la pared del consultorio, para decirlo así. ¿Me entiendes? Está queriendo dañar, para decirlo directamente. Si me dice que quiere jugar a golpear, bueno, por supuesto, yo no le dejo que me dañe la pared del consultorio, pero él me puede decir que está jugando algo. Quiero decir, hay acciones del niño en el consultorio que no son juegos, no todo lo que hace es juego, ¿sí? Si empieza a curiosear yo tengo unas cosas, tengo guardados otros juguetes, etcétera, o tengo un escritorio que vienen o me pregunta, vos dormís acá, vos vivís acá, etcétera. Eso no es juego, eso es una manifestación de contenido psíquico de alguna naturaleza, porque es una pregunta de saber quién soy yo, hay un montón de cosas, pero vamos a los juegos. Para mí, el abanico de juego va desde el extremo de sublimación verdaderamente simbolizante y expresión comunicativa de sus deseos y sus fantasías, etc., al otro extremo, donde en el juego lo que hay es una satisfacción directa en la acción de jugar. Pero es juego. Si está jugando a los soldados o a los muñecos que se golpean y se pelean, ¿sí? Y hacen ruidos como hacen muchos chicos. Hay un chico con trastorno psicosomático que atendí mucho tiempo, que se la pasaba pegando muñecos uno contra el otro y haciendo ruidos y onomatopeyas, ¿sí? Elsa del Valle que es una estudiosa de Klein, una psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica fallecida, que tiene 2 volúmenes sobre la obra de Klein, que es también de las mejores, analiza ese tipo de ruidos que hacen los chicos como expresiones pulsionales muy directas de pedos y de cosas del cuerpo. Bueno, pero este chico con trastorno psicosomático, con dificultades en la simbolización, pues sabemos lo que son los trastornos psicosomáticos, era una lucha constante. Yo no podía obtener una asociación representacional de eso. Era... Y tuve que aguantarme mucho tiempo que cada tanto me dijera alguna cosa. ¿Quién está peleando? ¿A qué? ¿Cómo? Buscando algún saber que se produjera ahí. Pero en acto lo que me producía era una lucha permanente. Yo interpretaba eso. Vos me estás mostrando una lucha terrible, interior, un odio, interno. Interpretaba eso. Eso es lo que quiero decir. Pero ¿por qué es compulsión de repetición? Porque resiste la asociación representacional o simbolizante, porque insiste y repite y hace siempre lo mismo, y no cambia, ¿sí? Y no se abre. Hay veces que los chicos empiezan haciendo algo compulsivo donde predomina el acto, pero se empieza a desplegar y se construye algo en el momento. Entonces la representación la construimos en la situación de análisis. Pero esto insistía y seguía y seguía. Y yo lo único que podía hacer era ir traduciendo, vamos a decir así, lo que él me estaba mostrando de una lucha interna en la que tiraba algunas conjeturas, a ver si alguna pegaba y producía algún efecto. Digamos, pues nuestro trabajo ya sabemos, pues, las conjeturas valen, pero tienen que tener consecuencias. Si no tiene consecuencias, es una conjetura mía y hay que esperar. Puede ser resistencia, puede ser que sea mi resistencia porque no termino de entender todo lo que me está mostrando y no encuentro la palabra. En fin, es variado eso. Pero te contesté. Depende de lo que se pueda hacer con eso, ¿sí? Pero puede tomar perfectamente la forma de un juego, lo que un chico hace, y ser resistente a convertir eso en otra cosa. Y a veces hay que esperar mucho tiempo, juegos repetitivos, para que de a poco eso vayan dando brotes significantes con los que podamos operar. Y soportar eso en la transferencia, y soportarlo, y aguantarlo con el silencio. Porque por lo que el chico necesita es que expresar eso, y nosotros en silencio, pues tiene que decirlo de alguna manera. Eso tiene que salir como sea. Y el silencio es el mejor espacio, porque es un juego en un espacio que no tiene en la vida.
Porque si está en la casa haciendo eso, la mamá lo va a llamar, le va a decir a comer, dejate de hacer ruido, apagá, vamos a la escuela, vení a bañarte. Este es un espacio donde el dispositivo se va instalando, con nuestra presencia obviamente, como un espacio diferente. No hay, nuestro silencio ya puede ser interpretación, ¿sí? En ese sentido, porque lo recibimos. ¿Se entiende lo que te quiero decir, Ana? Bien. Sí, porque es como en ese sentido es como la asociación libre, no solo la palabra, no solo el juego, sino también el silencio del niño. Todo está incluido. Exactamente, sí, exactamente, todo está incluido, sí, todo es material, exactamente. Bien. Divinos detalles, podemos decir, como los detalles maravillosos. Por ahí, la cosa está en un detalle. Siempre está en los detalles, como el diablo, ¿no? Que está en los detalles. Bueno, Dios también está en los detalles. Sí, a veces hay que encontrar en los detalles. Ese es el desafío del caleidoscópico cuadro, ¿sí? Que nos desorienta muchas veces, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, yo creo, Carlos, que has desarrollado con lujo de detalles también el tema y que nos has abierto para muchos el trabajo que vamos a hacer en el cuatrimestre con Klein. Nosotros vamos a trabajar Klein, vamos a trabajar Bion y vamos a trabajar Winnicott. Así que vamos a hacer un recorrido por el juego de manera lo más exhaustiva que se pueda, y para nosotros esto es oro en polvo, ¿qué te puedo decir? Así Bueno, que muchas gracias. te Muchas gracias. agradezco mucho este encuentro, creo que ha sido muy fecundo y que, bueno, esperamos volver a encontrarnos. Bueno, Muchísimas gracias, Carlos. el agradecido soy yo, Estela. Muchas gracias a vos también y a todos Bueno, muy por bien. escuchar. Que estén todos muy bien. Gracias, Chau, chau. buenas Nos noches. vemos. Buenas Saludos noches. Chau, a chau. todos. Hasta luego.